Continuamos con Portafolio Económico. Esta semana, pues, es una semana que generó mucha incertidumbre después del anuncio de este huracán. Un huracán que, según toda la trayectoria que traía, pues, generó mucha incertidumbre, porque la verdad que hablar de un fenómeno con una velocidad y un radio de acción como Beryl, pues era para ocuparse y preocuparse. Y realmente, Susana, los efectos, aunque dejó daños en las zonas, básicamente en la parte litoral de Santo Domingo, del Distrito Nacional, San Cristóbal, un poco en Boca Chica y la parte, todo este lado de Barahona, pues ahí se sintieron los efectos, pero hay que reconocer también el buen manejo de las autoridades. Hemos aprendido a trabajar con la anticipación. No diríamos tanto la gente siempre se expone, y lo más importante en todo este proceso es que no hay reportes de vida humana producto del paso de este huracán. Evidentemente, el crecimiento es notable en ese sentido, gracias a Dios, cero pérdidas humanas, que es lo más importante. Desde acá, desde Portafolio Económico, pues nos solidarizamos con nuestros hermanos de la provincia de Barahona, que fue la parte donde más daño se sufrió, sobre todo en la agricultura. Aquí en Santo Domingo, la parte de San Cristóbal, específicamente de los municipios de la provincia de San Cristóbal, Palenque, pues acá los oleajes fueron muy altos, muy elevados. Acá en Santo Domingo, en la parte de Manresa, todo lo que es nuestro malecón, la parte del cartódromo Basilio, que fue inaugurada el año pasado, si mal no recuerdo, a un costo millonario, pues eso quedó bien destruido. Pero otro elemento también a tomar en consideración, tú hablabas de ese crecimiento que se evidenció por parte de los organismos responsables, el COE. Siempre desde acá tenemos que reconocer el trabajo del general y su equipo. Sin embargo, seguimos viendo, Basilio, cómo la ciudadanía continúa comportándose en relación a la basura, en relación a los plásticos. En el caso del monumento de Fray Antón de Montesinos, todo eso estaba lleno de basura, Basilio, completamente. Los ríos, acá en la parte de Manresa, eso es un basurero. Bueno, eso es una cosa que no tiene precedente, Basilio. Y los ciudadanos seguimos tirando basura a la calle, los filtrantes se siguen llenando de plástico. ¿Hasta cuándo se va a crear conciencia sobre lo que estamos haciendo en ese sentido? Sí, definitivamente que hay que hacer una parada para replantear todo el plan estratégico en cuanto a, primero, a todo lo que tiene que ver con nuestras principales ciudades. Si tú te fijas, a propósito, por ejemplo, dentro de los litorales donde hubo sus efectos, fíjate que la parte del malecón, en la parte oriental, veíamos al alcalde Dio Atacio, donde revelaba los daños ocurridos en esa parte remozada por el Ministerio de Turismo, esa parte de ese malecón de la Avenida España, donde hay daños importantes a esas estructuras, una estructura que no tienen, lo que tienen en meses. Igual que la de Santo Domingo. Correcto. Y fíjate que hay que hacer una parada para que las autoridades puedan enfocarse en evaluar de manera objetiva y con los criterios correspondientes
el inicio por lo menos de la solución de todo el tema de los drenajes. Y evidentemente ese tema de los drenajes tiene mucho que ver con lo que tú mencionas, con el asunto de la educación. La educación es el factor más importante con respecto a este tema del cuidado de nuestras ciudades, que fíjate que en principio se hablaba del cuidado del medio ambiente como un tema, por ejemplo, enfocado hacia el tema de los árboles, de sembrar árboles, no cortar árboles. Y no nos dábamos cuenta que el peor daño al medio ambiente estaba incidido por nuestro comportamiento hacia lo que es el manejo, por ejemplo, de la basura, pero de ese tipo de basura que no es reciclable. El plástico. El plástico. El plástico que dura muchísimos años para degradarse. Pero yo creo que el tema es de concientización y de educación, Basilio. Tú puedes ver como en otros países la gente se educa acerca del manejo de los plásticos y sus mismos desechos. Cómo aprende a dividir, a reciclar, a reutilizar el plástico. Y tú ves, Basilio, la gente dividiendo sus conceptos de desechos. Pero el tema está en que, mira, y yo creo que nosotros como ciudadanos debemos de ayudar a nuestras autoridades, pero fíjate hacia dónde quiero enfocar mi comentario. No podemos nosotros basar en nuestra política a que cada año tú hagas, por ejemplo, un evento de cambiar plástico por juguete. O sea, nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades que elaboren un plan permanente. O sea, porque fíjate que la basura se genera diario. Claro, y lo que tú decías, o sea, vamos a ver cuál es el plan de educación, porque de hecho, y yo pienso que ahí nuestro sistema educativo está fallando grandemente. ¿Por qué? Porque dentro de un plan de educación, el plan de educación debe de estar basado en función de los temas que son la problemática de los individuos en el tiempo. O sea, ahora y después. Claro, por ejemplo, si hay un tema por ejemplo, de comportamiento, de agresividad, por ejemplo, entonces, y vemos que es un tema que se está propagando en la sociedad, entonces tú dentro de tu modelo de educación tienes que incluir esos temas como parte de, porque es un mal que tú lo ves que está creciendo, está pasando frente a ti y tú lo que estás recibiendo los efectos de ese comportamiento, ¿qué? Los asesinatos. Si tú te fijas, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿desde cuándo inició esta cadena, por ejemplo, de feminicidio y esta violencia intrafamiliar? O sea, tenemos muchos años escuchando este problema creciendo. Pero pregúntate si tú en algún programa tienes incluido lo que es este manejo. O sea, de que nosotros como hombres y la mujer, o sea, cómo manejar esas relaciones para que no sea ese tipo de relación. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el bachiller, que comenzó en ese tiempo el tema de las enfermedades, yo recuerdo que... Ya de transmisión sexual. Sí, correcto. Yo recuerdo que en la escuela que yo estaba se establecieron unos modelos que se llamaban los multiplicadores, que era que los psicólogos del momento y los expertos en esa materia preparaban a aquellos que eran los multiplicadores para ir por los cursos a hablar de todo este tema. ¿Pero por qué surge eso? Porque había un problema que eran aquellas enfermedades que se estaban proliferando en la sociedad
y había entonces que desarrollar. De hecho, si te fijas, aquello sale de las escuelas y ya va a instituciones, Profamilia, etcétera, etcétera, y todas esas instituciones que se crearon después. Entonces, si nosotros el tema este problema que tenemos en las ciudades, básicamente en las ciudades porque es un problema de los países, no se sienta el Estado con todos sus departamentos, o sea, sus gobiernos locales, a trabajar este tema como un tema de política permanente y de llevar eso hacia las áreas donde tiene que ser continuo la sensibilización a través del aprendizaje. Entonces el tema de todo este desastre que vemos en los ríos, en el río que desemboca en el mar, como bien tú planteas lo que se observó en Manresa. Hablando de en ese mismo orden de tu comentario, Basilio, quiero aprovechar el espacio, nuestro programa, para denunciar lo que está pasando en el municipio de Jaina. Basilio, el municipio de Jaina está lleno de basura, o sea, las calles están abarrotadas de basura, una situación muy difícil, sin agua, sin luz, claro. El tema de la luz está sustentado con los mismos temas ocasionados por la tormenta, que sabemos que hay una cantidad de plantas que han salido y todo, ¿verdad? Todo la electricidad que se desperdicia en ese sentido. Pero el tema de la basura, Basilio, o sea, las cañadas, las calles están abarrotadas de basura. Aprovechamos este espacio para llamar al alcalde del municipio que le explique a la comunidad qué está pasando. Y más que le explique, que resuelva. Que resuelva. De hecho, se están ocasionando una serie de manifestaciones, quemadas de neumáticos y todo lo demás. Hay que ponerse las pilas porque de pequeñitas acciones se puede convertir en un gran caos, y este municipio tan cercano a la ciudad, pues tú sabes lo que representa. Mira, yo te diría que los alcaldes tienen que poner atención a los problemas de las ciudades. Si tú recuerdas, el tema de la basura, casi de manera general, era un tema superado. Sí. Y los mismos apagones, era un tema que se superó. Se superó. Entonces, que de hecho, para acá no han parado. Correcto, que como tú mencionas, producto de los efectos del huracán, algunas plantas tuvieron que salir del sistema y están ya en el proceso de reincorporación, porque evidentemente que fue un fenómeno con una, ¿verdad?, con una capacidad una capacidad de daño enorme. Enorme, exactamente. Entonces, pero fíjate que el tema de los ayuntamientos es un tema que tiene que ser visto con toda la capacidad de solución. De hecho, fíjate que hay modelos que a uno le llaman a la atención. Por ejemplo, yo estuve en la zona oriental en estos días y conversaba con algunos amigos y me comentaban de que en la zona oriental se están instalando, por ejemplo, aquellos vagones, diríamos, transitorios para alojar la basura, y me comentaban los amigos, me decían, bueno, estamos volviendo a épocas superadas, porque realmente el tema de los vagones, diríamos transitorio, eso no ha funcionado en ninguna parte, Susana. Yo no sé si tú recuerdas, de hecho, quien empezó con ese modelo, si tú recuerdas, fue Peña Gómez, creo que trajo de Brasil, sí, unos canatos para alojar basura, y la ciudad entonces se convirtió en un vertedero, la ciudad total. Un vertedero y un criadero de alimañas, de ratas y todo lo demás. Claro. Sí, entonces, yo no sé a veces de dónde salen algunas ideas en el siglo XXI, porque en esa época de Peña Gómez como que medio se la aceptamos, pero en el siglo XXI, Basilio. Y eran alternativas.
O sea, sí, eran alternativas, pero tú tienes el siguiente tema. Bueno, en la época eran alternativas, pero ahora en el 2021 tú tienes el siguiente tema. A esos contenedores va todo tipo de basura. claro. Y se llena de agua Claro. también si llueve. Y el problema, porque fíjate, ¿cuál es el punto de esto? Que tú, la contaminación, o sea, porque no es el tema, no necesariamente es el tema de la basura, es el tema de lo que acarrea la basura. El foco. El foco. Entonces, porque también, fíjate que los organismos tienen que evaluar las decisiones también que toman los alcaldes. Porque, por ejemplo, si, por decirte algo, si salud pública le da seguimiento a las decisiones que está tomando un alcalde. Que de hecho, perdona que te interrumpa, Basilio, yo no escuché ningún planteamiento, ninguna recomendación realizada por Salud Pública ante la inminente llegada del huracán. No sé, tú me corriges si tú escuchaste algún llamado de atención, alguna recomendación desde el Ministerio de Salud Pública. No la escuché yo. Mira, parece que, recuerda que el presidente, antes de ir a su viaje a Panamá, se reunió con los equipos, ¿verdad? Con la plana mayor, o diríamos el equipo integral en cuanto a temas de desastre, y ahí estaba Salud Pública, Obra Pública y todos. Y este gobierno ha utilizado una estrategia muy saludable, y es de centralizar este tipo de operaciones. Y eso es muy bueno porque fíjate que tú solamente tienes dos voceros, a doña Gloria Ceballos y al general. Hasta ahí está muy bien. Yo me refiero al trabajo de divulgación y concientización que cada uno de estos organismos desde sus sedes realiza. O sea, me refiero a la parte del control, a la parte de los cuidados. Pero parece que tiene que ver con el modelo que se ha establecido, que ahí tú tienes razón, porque el modelo debe de desplegarse. Por ejemplo, tú tienes al Intran con el tema del transporte, del tránsito, ¿verdad? Tiene a Obra Pública, a Salud Pública, y parece que en el modelo solamente se dio luz verde para que solamente estos dos voceros sean, que el problema de un huracán o de un fenómeno no es un tema de meteorología y del COE como ente, es diríamos. De todas esas instituciones que están involucradas con la preservación de la vida, con la preservación de la salud, las recomendaciones de mandar a las personas a guardar agua limpia, el cuidado con las heridas y demás. Y hay un trabajo de concientización, Basilio, que así es. La inminente de estos fenómenos siempre tienen que activarse, así es, antes y después del huracán. Lo más importante, Susana, es que hemos salido, ¿verdad?, ileso, por decirlo así, airosos, con daños, pero muy irrelevante desde el punto de vista de lo que representan este tipo de fenómenos. Gracias a Dios que pasó a distancia y vimos los efectos, por ejemplo, en Jamaica y islas como esta, que sí fueron devastadores. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento del programa.